Que Dios los bendiga, queridos hermanos, queridos oyentes, que hoy nuevamente nos estamos viendo a través del medio. Así le damos gracias a Dios porque tenemos este medio para poder comunicarnos en este tiempo que estamos pasando, de que todo es permitido por el Señor. Y hoy recordamos que días martes, día de culto y de oración, cuando nos reunimos para orar, porque dice la palabra que tenemos que orar unos por los otros, alentados unos por los otros, perdonados unos a los otros, estemos unidos en oración. Por eso siempre se hacía el culto de oración los días martes, y el sábado ese devocional, de darle esa primicia al Señor, de esforzarse por uno y levantarse temprano, que a veces a muchos nos cuesta, pero cuando estamos ahí nos gozamos con la presencia del Señor. Amén. Y hoy queríamos transmitir esta palabra, ¿no? En San Juan 13, versículo 21, vamos a hablar sobre Judas, ¿no? Bendito Dios, vamos a hablar hoy y vamos a sacar las cosas más hermosas que pueda tener esta palabra para nuestras vidas. Amén. Todas las palabras de edificación para nuestra vida. Dios nos enseña algo a través de cada palabra. Amén. Así que vamos ahí en su casita, usted con su familia, no sé si está solo, está con su familia, abra la Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me vas a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado a su lado, al lado de Jesús. Y a este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quién hablaba. Amén. Vamos hasta ahí, vamos a sostener hasta el 25 y vamos a empezar a de desmenuzar esta palabra. Igual cuando uno desmenuza un pollo para cocinar, desmenuzar cada palabra, cada versículo, cada párrafo de la Biblia, para que nosotros podamos entender qué Dios nos quiere hablar. Amén. Siempre le hemos dicho que la lean, que la relean, hasta que Dios le va a abrir el entendimiento. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Dice: habiendo dicho Jesús esto, ¿quién hablaba? Jesús. Amén. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué hermoso, ¿no? Esta palabra, ¿no? Este pasaje que Dios nos deja una enseñanza. Jesús estaba dando ya una preparación, una enseñanza, una despedida de sus discípulos, porque él siempre le recalcaba que él iba a morir, pero los discípulos como que no tomaban esa parte, no lo tomaban, no esperaban, y ni siquiera se dieron cuenta que ya llegó el tiempo que Jesús iba a irse, porque él le hablaba, pero no le daba importancia. Pasa muchas veces cuando nosotros venimos a la casa del Señor también, escuchamos la palabra, recibimos, nos vamos y no entendemos cuál es el mensaje de Dios que quiere para nuestra vida. Y qué importante cuando Jesús acá dice algo tan importante que es para mi vida y para todos aquellos que lo quieran tomar hoy. Amén. Acá dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Quiere decir que cuando Jesús declaró lo que iba a pasar, él se conmovió en espíritu. Qué hermoso que es conmoverse en el espíritu, que es una cosa totalmente diferente de conmoverse en bronca, en rencor, en resentimiento, ¿no? En la carne. La carne, que significa eso, ¿no? Perdón. Cuando nosotros nos conmovemos en la carne, salta. ¿Qué salta? Si viene algo, porque Jesús se conmovió porque sabía que Judas le iba a entregar, era su hijo, sabía lo que iba a pasar con Pedro, sabía
todo él sabía lo que iba a pasar. Y él se conmovió en espíritu, se dolió, quiere decir, se dolió en misericordia, se dolió en amor, se dolió en compasión por ellos, porque él sabía lo que iba a pasar con Judas al final, amén. Y sabía también lo que iba a pasar con Pedro, él lo sabía todo y se conmovía por dentro, se dolía por ellos porque lo amaba, amén. Cuando nosotros hay fruto espiritual en nuestra vida y para que haya esos frutos espirituales nosotros tenemos que conmovernos en el espíritu. Y si nosotros todavía nos falta un montón de cosas, nos pasan cosas que vos sabés que te van a entregar, sabés que te van a vender, sabés que te van a un montón de cosas, nosotros nos conmovemos en la carne. ¿Qué pasa con nosotros? Viene ¿qué? La bronca, la ira, el enojo, un montón de cosas, el rencor, la venganza, no podemos perdonar, no podemos entender y empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar y no entendemos el mensaje de Dios que nos ha dejado. Cuando nosotros empezamos a entender el mensaje que el Señor nos dejó a nosotros, una enseñanza, que nosotros tenemos que morir en la carne. Él se estaba preparando para morir en la carne, porque él estaba hecho, cuando vino él fue engendrado por el Espíritu Santo, amén, pero para caminar, comer y vivir, caminar por esta tierra tenía que ser formado de carne, y él tenía que morir esa carne, pero iba a entregar todo eso ¿por quién? Por nosotros, amén. Entonces por eso él se conmovió en espíritu, porque sabía todo lo que le esperaba, sabía lo que el discípulo también iba a hacer, sin saber lo que le iba a pasar al final, sabía lo que iba a pasar con Pedro. Todas las cosas sabía el Señor, amén. Y ellos no lo entendían, pero sí Jesús lo entendía. Y muchas veces nosotros también estamos así en la iglesia. Estamos y no nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y aún en la vida de nuestros hermanos, porque en la iglesia hay de todo. Cuando venimos hay de todo. Hay personas que sí están atentas, hay personas que solamente vienen para mirar, para hablar, para criticar, y muchas veces nosotros nos conmovemos no en el espíritu, sino nos conmovemos en la carne y nos enojamos con esas personas, ¿no? Pero Jesús acá nos enseña que nosotros tenemos que aprender a conmovernos en el espíritu. ¿Y cuándo llega eso? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, empezamos a orar, empezamos a entender los mensajes de Dios, nosotros vamos adquiriendo ese fruto espiritual que tanto necesitamos, que nuestra carne muera. Pero para que muera nuestra carne, nosotros necesitamos alguien que nos impulse, alguien que nos haga saltar la carne o el espíritu. Si nos conmovemos en el espíritu, seguramente que nos vamos a quedar callados y vamos a orar por ese hermano y ahí va a quedar, amén. Pero si nos conmovemos en la carne, ¿qué va a pasar? Va a saltar lo que hay dentro de nosotros. Solamente Dios lo sabe. Entonces siempre esto va a pasar, amén. Para que sin que esto pase jamás nosotros vamos a poder saber lo que hay dentro de nuestro corazón, amén. Esto es para que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a amar como Jesús habla acá en su palabra. Qué lindo, ¿no? Como él amaba a Judas, conocía lo que Judas hacía, todo sabía él, pero él igual lo amaba y lo enseñaba todo por igual. Nunca hizo la excepción de persona, de saber decir, bueno, este se porta mejor, este como Juan, por ejemplo, era más mimoso a Jesús, pero tampoco hizo la diferencia. Para él todos eran iguales. Es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día, ¿no? Lo que Dios nos enseña para hoy, que nosotros tenemos que aprender a verlo a las personas, que todos son hijos de Dios y que todo por ellos murió Cristo en la cruz del Calvario, y que porque ellos también ya Dios va a ir preparando para que sean libres, para que vayan muriendo la carne, para que puedan también ser libres de lo que ellos les pasan, amén. Y nosotros, como digo, tenemos que ser conmovidos por alguien para poder saber. Dios nos va a ir probando siempre. El otro día hablaba de las pruebas, sigo hablando. Dios nos va a seguir probando a ver qué hacemos como hijos de Dios. Entonces, si lo ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a aprender a conmovernos por espíritu. Y si no lo ponemos por obra la palabra, vamos a tener que trabajar mucho más todavía para que aprendamos a poner por obra
la palabra de Dios y hacer morir los terrenal, como dice la palabra de Dios. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue diciendo Jesús, declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Los discípulos dudaban, no sabían, no se daban cuenta de quién hablaba Jesús. Pero Jesús les dice, pero ni aún así se dieron cuenta. Amén. Y muchas veces nosotros estamos así en la iglesia también. Pero bueno, bendito sea Dios que nos dejó una enseñanza hermosa, ¿no? Y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, que era Juan, que era uno de los más pequeños, ¿no? Creo que Juan tenía 16 o 17 años cuando empezó a ser discípulo del Señor. Amén. Y es el último también que se quedó para escribir el Apocalipsis. Amén. Para aquellos que recién están empezando a escuchar la palabra de Dios, esto es lindo. Así que muchas veces cuando usted se enoja y toda esa cosa, es normal que no es porque usted leyó la palabra, empezó a orar y todas esas cosas y le pasa que no se va a enojar. Sí se va a enojar porque de esa manera usted vaya aprendiendo cada día a saber qué es lo que hay dentro suyo para pedirle al Señor para que le ayude a salir de eso y a cambiar. Amén. Y qué lindo, ¿no? Se dice que le dice, y pues hizo seña. ¿Cuál le hizo seña? Siempre Pedro. Pedro era la persona que siempre hablaba, la persona que siempre decía algo, la persona que siempre le quería proteger a Jesús, que le quería enseñar, no sé cómo, pero siempre él era algo que era impulso, así como saltaba siempre, como a veces uno salta así, y bueno, qué lindo, ¿no? Porque Pedro siempre fue así, ¿no? Pero después te conoce algo hermoso de Pedro, ¿no? Que fue Pedro al final cuando entendió el mensaje del Señor. Entonces, usted no se preocupe si es como Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final usted va a ser como Pedro lo fue, porque entendió el mensaje de Dios, como hoy también, amén, estamos hablando, qué es lo que tenemos que hacer morir en nuestras vidas, amén. Y qué lindo, ¿no? Porque Pedro, para que el 24, ¿no? A pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro quería saber, porque usted sabe que Pedro cuando a Jesús lo agarraron le cortó la oreja. Cuando el Señor le dijo que se iba ahí donde no puede, no, yo Señor y daré mi vida por ti. Después, ¿qué más? ¿Cuántas cosas hizo Pedro cuando una vez también le quiso decir al Señor, ¿por qué tiene que ir a morir? Usted no tiene que morir. Y entonces el Señor le dijo, fuera de mi lado Satanás, ¿no? Porque sabía que el enemigo hablaba, porque los planes se tenía que cumplir, porque Él vino con un plan en esta tierra. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, venimos ya con un plan en esta tierra también. Amén. Y qué lindo, ¿no? Y que vamos al 25, ¿no? Y entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Él le dio ahí en ese instante, pero nadie se dio cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque todos siempre estaban, todos unánimes. Jesús nunca hizo una diferencia con nadie. Él lo amaba, Él lo enseñaba, todo por iguales. Nunca hizo excepción de personas. Y Él sabía quién era quién hacía, y sabía lo que Judas hacía también. Porque Judas era el encargado de juntar el dinero, ¿no? Para comprar lo que ellos necesitaban para comer, o si tenía que ayudar, para ayudar. Todo era el encargado, pero Jesús sabía que Él no hacía las cosas bien. Pero Él nunca le dijo nada, amén. Entonces los discípulos no se dieron cuenta, amén. Y muchas veces nosotros, aún cuando somos pequeños, sí también pasan cosas y no nos damos cuenta. Y lo hacemos por ignorancia, o hablamos por ignorancia, o por ignorancia hacemos cosas que a Dios no le agrada, amén. Por eso es lindo leer, aprender y escuchar la palabra de Dios, porque acá nosotros nos va a direccionar nuestra vida, que es la palabra de Dios. Él es el camino perfecto que nos va a llevar a Jesús. Amén. Y qué lindo, ¿no? Vamos entonces a leer el 27, ¿no? Sí. El 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Siguió da otra declaración Jesús. Pero ni aún ellos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos pensaron, como ya le dije, que Jesús era Judas era el encargado de comprar las cosas. Pensó que Jesús le decía, anda a comprar lo que necesitamos para la Pascua. Acuérdense que Jesús ha sido crucificado para la Pascua, ¿no? Pensó que le decía, anda a comprar todo lo que necesitamos para la Pascua, la comida y todo lo que ellos necesitaban para hacer la Pascua. Pensaba que le hablaba de eso. Pero Jesús ya le estaba diciendo porque ya sabía lo que Judas estaba en sus pensamientos. Ya pensó, ya lo tenía pensado lo que iba a hacer. Amén. ¿Quiere decir algo, Cierro, sobre este pedacito? No, que es sorprendente el amor de Dios, ¿no? El amor de Cristo, al no, como decía la sierva, no hacer ningún tipo, ni seña, ni gesto, ni nada, pero nada de diferencia entre Judas y los otros discípulos, ¿no? Porque cuando Jesús dijo en la mesa, cuando estaban los 12, uno de vosotros me van a entregar, y aún Pedro le hace seña a Juan, que estaba ahí cerca de Jesús, preguntarle quién es, porque no sabían, pero ¿por qué no sabían? Acá vemos, Dios nos enseña algo muy hermoso, porque nos enseña el carácter y el amor de Cristo, porque no hizo nunca diferencia con Judas, sabiendo que lo iba a entregar. Judas estaba al servicio del alfolí, por así decirlo hoy. Él era el que recibía las ofrendas, los diezmos, el que recibía todo el dinero. Y Jesús luego, cuando Jesús le dice acá, haz pronto lo que tienes que hacer, ellos seguramente pensaron de que le hablaba que tenía que darle a los pobres, que tenía que comprar algo para comer ellos, ¿sí? Pero nunca se dieron cuenta de que era el mismo Judas que le iba a entregar. Amén. Aunque Jesús lo sabía. Pero vemos, yo me sorprendo porque Jesús hace un gesto muy hermoso también. Dice que Él moja el pan, unta, y le da de comer encima. Sí. Le da de comer. Es algo muy hermoso, una enseñanza muy hermosa que Jesús nos deja de la manera que debemos comportarnos, la manera que debemos ser, aún con nuestros propios enemigos, que sabemos que hay enemigos que se levantan en contra. Sabemos que muchas veces tenemos el discernimiento de saber quién está con nosotros y quién no está con nosotros, en la casa, en la iglesia, donde sea que estemos, pero nunca Dios Cristo nos enseña de no hacer diferencia. Pero también quiero compartirle esto también, que Cristo me ha enseñado también a través de esta palabra. Y Cristo me decía, ¿quién es aquel que no va en contra o no se lleva por la conmoción de la carne, sino aquel que conoce y reconoce y sabe que tiene un plan, como decía la sierva, vamos a poner esa palabra, que tiene un plan en esta Amén. Tierra, que tiene un propósito en esta tierra. Aquel que sabe para qué vino, para qué está aquí en la tierra. Amén. Aquel que sabe todo lo que va a pasar, porque Cristo sabía todo lo que iba a pasar. Y nosotros, los hijos de Dios, hace un momento venía esto a mi corazón, Jesús conocía su plan, conocía el plan del Padre, que Él iba a venir, lo iban a entregar y Él tenía que morir. Nosotros, los hijos del Señor, tenemos que saber para qué estamos aquí. Amén. Sabemos que vamos a pasar muchas cosas difíciles. Sabemos que se van a levantar en contra. Sabemos ya que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero ¿por qué muchas veces actuamos como si no supiéramos? Jesús no actuó como si no supiera lo que iba a pasar, porque Él sabía lo que iba a pasar. Conocía su principio y su final. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro principio. Amén. Es Cristo. Y sabemos cuál es nuestro final. Es Cristo. O sea, muchas veces nosotros actuamos en la vida como si fuese que no sabemos lo que va a pasar. Como si fuese que no sabemos con quién tenemos la lucha nosotros, que no es contra carne ni sangre,
como dice la palabra del Señor, pero muchas veces actuamos como si no supiéramos nuestro principio, nuestro final, como si no supiéramos que Jesús nos dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiado en mí. Van a recibir vituperios, nos van a acusar, van a tener contradicciones, van a tener luchas, van a tener pruebas, pero muchas veces actuamos como si fuese que no sabemos cuál es nuestro camino, ¿sí? Amén. El salmista David dice en el Salmo 118:13, ¿me permite? Sí. Por favor, ¿no? Porque mejor confirmar con la palabra. El salmista dice en el Salmo 118:13: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Que muchos de aquellas personas, o vamos a hablar de personas, ¿sí? O el mismo Satanás, que usa a las personas como estaba usando la vida de Judas, lo único que hacen en nuestras vidas es impulsarnos al propósito de nuestras vidas, al plan que tiene nuestra vida, ¿sí? Los enemigos que nosotros podemos llamar enemigos, quizá los de la misma casa, porque el mismo Jesús dijo: lo de la misma casa serán vuestros enemigos. Amén. ¿Sí? Entonces el vecino, el compañero de trabajo, en la facultad, el compañero en la escuela, y muchos de aquellos que nosotros creemos que son nuestros enemigos, solamente son aquellos que nos empujan con violencia. Pero ¿quién es quien nos va a ayudar? El Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a ser quien va a cumplir el propósito en nuestra vida, así como Dios iba a cumplir el propósito en la vida de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Para que hoy usted, cuando le pasen cosas, siempre acuérdese que son los propósitos de Dios. Amén. Y de esa manera para usted todo le va a ser más fácil. Amén. Porque sabe que Jesús está con usted y está también con la otra persona. Amén. Y usted va a ir siendo libre porque usted se va a dar cuenta que hay dentro de su corazón. Si le pasa algo y usted no lo puede mirar a esa persona, no lo puede perdonar por lo que ha hecho, quiere decir que usted ahí tiene que trabajar en su corazón y hacer morir esa parte. Jesús está con usted, está en usted que quiera cambiar, ¿no? Tiene que hacer morir la carne para que nosotros podamos conmovernos en espíritu por aquellas personas Amén. Que están con problemas y con situaciones que quizás todavía no han entendido el propósito de Dios, ¿no? Que Dios, con ese propósito, Él va preparando nuestro camino, va preparando nuestra vida, nos va limpiando para cuando Él venga a buscar nuestra vida, porque somos de Él, nosotros estamos listos y preparados para estar con Él. Qué hermoso, ¿no? A veces no entendemos los propósitos del Señor, porque nosotros queremos todo, victoria, todo, y no queremos tener problemas, no queremos tener pruebas, pero es necesaria la prueba. No queremos ir a la cruz. No queremos, ese es el significado de llevar la cruz de Cristo, ¿no? Porque Dios nos escogió, usted no lo escogió, Dios lo escogió. Amén. Y si Dios nos escogió es porque estamos ya predestinados para Él. Amén. Y nosotros tenemos que ganarnos, que nadie nos robe esa corona tan hermosa que Dios ya nos predestinó a cada uno de nosotros. Amén. Qué lindo es entenderlo, la palabra de Dios, que todo es un propósito de Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque el 28 sigue hablando. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Qué hermoso, ¿no? Porque ninguno entendieron. Quizá hoy nadie entiende esta palabra, no la quiere recibir, ¿no? Amén. Pero es una palabra muy hermosa. Es una palabra que cuando la entendé es muy linda. Quizá yo en un tiempo cuando era pequeña, capaz que estar con usted, no, yo no quiero las pruebas, no quiero la lucha, no, pero es hermoso porque no solo acá, sino en muchas partes de la Biblia Dios habla, que Dios sacude, que Dios toca, que Dios quebranta, que Dios un montón de cosas hace a través de su palabra para atraernos hacia Él. Y Dios, ¿qué es lo que hace con esto? Atraernos hacia Él, para que nosotros podamos hacer morir nuestra carne. Que lo que Jesús ya había un propósito y tenía que ser impulsado ¿por quién? Por Judas, que Dios ya preparó. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en Jesús, ¿no? De hacer morir
que iba a morir él la carne que él engendró en el vientre de María, ¿no? Para que él pueda volver a ser el espíritu que vino de arriba. El espíritu estaba con él, pero tenía que morir la carne, amén. Y eso en nuestra vida nosotros lo aplicamos hoy también, que nosotros para heredar los reinos de los cielos tenemos que hacer morir la carne. Tenemos que hacer morir, no hay otra, porque dice que ningún espíritu, ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Amén. Por eso que me ha tocado mucho ahí cuando dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Amén. No se conmovió en la carne. Estando aún en la carne, Él no se conmovió en la carne. Amén. Entonces ahí tenemos una enseñanza también muy hermosa, que nosotros podemos estar en este mundo, en el estuche, en esta carne, pero no podemos ir cambiando cuando conocemos la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que uno no puede si uno se propone a cambiar. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque el 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, comprá lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Se da cuenta que pensaron todos? Nada que ver, no sabía. ¿Por qué no sabían? Porque ellos todavía estaban en la carne, todavía no había una claridad, no había un entendimiento. Como yo el otro día predicaba en el devocional el sábado, que no había un conocimiento de la palabra en ellos. Ellos conocían a Jesús, estaba con ellos, y Dios ya le iba dejando el camino, la enseñanza, como nosotros también mucho tiempo podemos estar caminando con Jesús en una enseñanza, pero nos falta el conocimiento que nos vas a hacer. Con el tiempo uno va haciendo morir la carne, va haciendo morir un montón de cosas, y empieza a entrar el conocimiento en nuestras vidas. Y ellos, los discípulos, no tenían todavía ese conocimiento. Ellos lo tuvieron ese conocimiento después que Jesús se había glorificado, había resucitado, se han ido al cielo, a pesar de que cuando Jesús, cuando Él fue entregado, no esa noche, porque acá ya habla de la entrega. Vamos a terminar de leer la palabra. ¿Qué creyeron los discípulos? Nada que ver de lo que iba a suceder. Amén. Nada que ver de lo que iba a suceder. Amén. ¿Y qué dice después? Pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Cuando Jesús fue entregado, ya era de noche. Cuando le vinieron a buscar, ya era de noche. Amén. Y muchas veces siempre uno pone la noche, ¿no? Como la oscuridad, cuando a veces uno está en problemas, en situación. Entonces como que nuestra mente, nuestros sentimientos, todo lo que pensamos está en la oscuridad. Cuando nosotros no estamos orando ni no estamos buscando del Señor, estamos en tinieblas, no podemos entender, no podemos comprender, nos enojamos, un montón de cosas nos pasa. Por eso es lindo siempre ser iluminado por la palabra de Dios, por la oración, para que nosotros podamos hacer morir la carne. Acuérdense que ellos estaban ahí todos juntos y de repente vienen a tomarlo a Jesús, y bueno, como tú sabes en la historia, Pedro se ha enojado, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, y Jesús le dijo que guarde, que lo que con espada mata, con espada va a morir. No quería que haga nada, porque sabía que era un plan de Dios, un propósito, que Él tenía otros planes hermosos para ellos. Amén. Que ellos todavía no sabían. Como quizás hoy usted por primera vez está escuchando la palabra, o aquellos que son pequeños en el Señor, recién está empezando hoy a atesorar la palabra en su corazón, y no entiende todavía el plan de Dios, pero hay algo hermoso, viste, como aquellos los discípulos tampoco lo entendían, que Dios tenía un plan hermoso para ellos, que era la salvación, que era un cambio total que ya venía a ellos después. Ese día viernes ellos sufrieron, ¿no? Todos se fueron por su lado, se desparramaron todos, quedaron como un pastor sin oveja, dice la palabra, y Jesús ha sido crucificado y ha entregado su vida por mí, por usted, por todo, ¿no? Y el día sábado, ya levantarse el otro día sin Jesús, los discípulos, como mucho, aún todavía no entendía y no sabían de lo que había pasado con Jesús. Nadie nos hubo un silencio. Un silencio seguramente que dirá, ¿será que resucitará? ¿Será que
Y creo que algunos ni se acordaban lo que Dios le ha dicho. Muchas veces a nosotros también nos pasa. Hay tiempos que estamos en silencio, que Dios está en silencio, no nos habla, no nos dice nada. Oramos, buscamos, como yo contaba el otro día, y la prueba sigue y sigue. Y uno está como que Dios nos olvidó, nos desechó. Pero no es así. Es cuando Dios está más cerca de nosotros. Porque Jesús quizás en ese tiempo que hubo silencio total, Él estaba trabajando. Él estaba trabajando por una gran victoria para nosotros. Así cuando nosotros estamos también buscando de Dios y no sentimos su presencia y luchamos y luchamos y luchamos y creemos que por el pecado cometido que Dios nos te ha perdonado. No, Dios te ha perdonado. Pero muchas veces se aleja un poquito para ver qué hacemos nosotros. Si no dudamos, como ya acá habla también de la duda, si no empezamos a dudar, si no empezamos a alejar, sino es cuando más nos tenemos que afirmar en la fe y direccionar tu fe en el Señor y sabiendo que Él nunca te va a abandonar, porque Él te promete que no te va a abandonar. Amén. Quiere decir cuando Él más cerca de ti está. Eso es lo que tenemos que saber. Más cerca de nosotros está la victoria. Cuando la lucha es más grande, más cerca está la victoria. Cuando Jesús usó el silencio y todos se esparcieron, y al tercer día, cuando Él resucitó, ¿quiénes fueron los que creyeron? Amén. Fue María Magdalena, creo que cuando fueron al sepulcro ya no estaba. Ni aún se dieron cuenta que, ni ellos se acordaban que Jesús le había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pero cuando se encontró con Él y le habló, el ángel le dijo, ya no está acá, quien lo busca. Recién se dio cuenta que Jesús ya resucitó. Y muchas veces tenemos que pasar para todas estas cosas para poder resucitar con Jesús. Muchas veces nosotros cada día tenemos que hacer morir los terrenales como lo hizo Jesús para resucitar con Él. Y cada día ir avanzando y preparándonos para esa gran victoria, ese gran plan que tiene Dios. Y mientras seguir sembrando su semilla a todas personas, porque Dios que decía que a todo lo que estaban lo amaban. Dios lo ama a todo, aún aquel que peca, aquel que está apartado, aquel que está haciendo todo malas cosas, Él ama, pero alguien le tiene que hablar de Dios, porque Jesús ya no se puede hablar. Por eso Dios, cuando resucitó, después del Pentecostés, dio el Consolador, que es su Espíritu, que hoy está con nosotros. Y a través de su Espíritu nosotros podemos hablar. A través de su Espíritu podemos cambiar, que lo encontramos y lo percibimos a través de su palabra. No hay otra manera. Es en la palabra. Amén. Este es el secreto de la palabra de Dios. Hasta aquí nada más. No me quiero extender más. Y bueno, que le sea de bendición y que usted vuelva a leerlo y a releerlo. Y bueno, y ahí va a sacar algo hermoso donde Dios le va a hablar personalmente. Amén. Vamos a orar ahí en su casa. Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, por esa buena enseñanza que tú has dado, Señor, a través de tus discípulos, Señor, cómo, Señor, tú has tratado a cada uno de ellos sabiendo todo, Padre. Bendito Dios, y ayúdanos, Padre, cada día a hacer morir nuestra carne, Señor amado, y poder, Señor, tener, Señor, actuar por el Espíritu, Señor, y entender que todas las cosas que nos pasan es permitido por ti, Señor, porque tú usas para que seamos conmovidos, Señor, de una de otra manera, seamos conmovidos en el Espíritu con frutos espirituales o seamos conmovidos por la carne para poder arrancar eso que está dentro de nuestro corazón y ser libres. Bendito Dios, porque como sabemos, Señor, todos tus discípulos fueron libres por el poder de tu Espíritu Santo que enviaste sobre ellos. Le diste la sabiduría, le diste el entendimiento, le diste el conocimiento, Padre, para que puedan sembrar tu palabra. ¿Cuál es el propósito tuyo? Que nosotros, que tú nos das todas estas cosas para que durante que estemos en esta tierra sembremos su semilla en aquello necesitado, en aquello que tú no lo puedes mirar, en aquello que tú no lo puedes saludar, aquello que te han hecho daño. Vas y les siembra la palabra de Dios. Qué hermoso es lo que Dios ha hecho para que nosotros hoy lo hagamos. Así que por él quiero que esta palabra le sea de bendición para usted, como le fue de bendición para mi vida. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, en este martes.
día de culto de oración, y que seguramente que nos vamos a volver a ver el jueves con la palabra cuando el jueves siempre es el culto general, ¿no? Hoy, viste, vamos a seguir trabajando como siempre trabajamos, nunca hemos dejado de trabajar con las vidas, de recibir aquello que necesitan, que nos llamen, que nos hablen, si quieren oración, estamos haciendo oración por teléfono, estamos ministrando, estamos también visitando a algunas personas que quieren que le visite, y también lo estamos recibiendo aquello que necesita venir a la casa de Dios, amén, pero con previo aviso para que no nos juntemos mucho en este lugar, amén, porque así me cuidan a mí, yo les cuido a ustedes también, y nos cuidemos, porque todo esto es permitido por Dios, porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros individualmente, de hacerlo saber y hacerlo sentir que donde tú te arrodillas y donde tú le buscas al Señor, la presencia de Dios va a encontrar, porque Jesús está buscando, es adorador en espíritu y en verdad. Jesús quiere llevar tu corazón, quiere llevar un templo, está buscando un templo donde Él pueda reposar y hablarte, porque Él te va a empezar a hablar a tu corazón cuando tú estás preparado. Amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Y esto no quiere decir que Jesús no va a permitir que nos volvamos a reunir, pero Jesús dice también en su palabra, congregado. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú, era tu sonrisa, cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocía, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú.